Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de Gengis Khan, el gran conquistador mongol, quien de mendigo pasó a ser el creador de un enorme imperio, casi rivalizando con el Imperio Romano. Pero hagamos un poco de historia. Gengis Khan en realidad no es un nombre sino un título. Su verdadero nombre era Temujin, que significa el mejor acero o, según la versión china, hombre supremo en la tierra. Se cuenta que nace dentro de una familia aristócrata, pero ubiquen este dato en el contexto de la sociedad mongol de aquel tiempo, donde en su mayoría seguían siendo tribus nómadas con organizaciones de clanes. Sin embargo, la muerte del padre de Temujin cambia las cosas para el futuro Khan. A partir de este suceso, la familia de Temujin pierde sus privilegios de clase y se vieron obligados a vivir en la indigencia, alimentándose de la recolección agrícola y de la pesca, agravado esto por la persecución a la que se vieron sometidos por los clanes rivales. En ese entonces Temujin contaba con tan solo 10 años. Ahora bien, ¿cómo logra su ascenso este joven que de ser mendigo pasó a ser el gran conquistador mongol conocido como Gengis Khan? Bueno, algo que le ayudó en su crecimiento jerárquico y a fundar los cimientos de lealtad de lo que sería su futuro ejército fue la participación en lo que los mongoles llamaban razzia. Es un término usado para referirse a un ataque sorpresa contra un asentamiento enemigo. Aunque principalmente buscaba la obtención de botín, históricamente los objetivos de una razzia han sido diversos: la captura de esclavos, la limpieza étnica o religiosa, la expansión del territorio y la intimidación del enemigo. El carisma y la habilidad combativa demostrada por Temujin en estos embates fue ganándole el favor y la lealtad de otros jóvenes desclasados como él. Sin embargo, con el tiempo hasta jefes de clanes le juran lealtad al carismático guerrero. Así, luego de sacarse de encima un par de clanes rivales, logra hacerse con el mayor título en la sociedad mongol. Así es que en el año 1206 después de Cristo se celebra un Kurultai, ceremonia de ancianos que nombra al Gran Khan. Este suceso tradicionalmente se señala como el punto decisivo en la vida política de Temujin. En este momento toma el título de Kakand y el nombre de Gengis Khan, que significa océano universal. También es en este momento cuando todas las tribus que formaban parte de aquella confederación pasan a denominarse mongoles. Tras su coronación, el Khan ordenó liberar a todos los esclavos de origen mongol que fueron reemplazados por otros de origen chino y persa de las campañas posteriores. También ordenó crear escuelas de medicina con sabios chinos y luego persas. Gengis Khan promulgó la Yasa, una ley general que regía la vida ciudadana. En ella estableció medidas específicas relacionadas con la situación y los derechos, entre ellos de las mujeres. Prohibió el secuestro de las mujeres, ya que era frecuente el secuestro de estas entre tribus vecinas para obligarlas a casarse. Además, esta ley prohibía el adulterio y la venta de las mujeres. Como vemos, empezaban a civilizarse un poquito, por así decirlo, o a ser menos bestias, en realidad. La ley establecía que todos los hijos de un hombre con su esposa o su concubina, fueran hombres o mujeres, eran herederos legítimos. Autorizó a las mujeres a acceder al ejército y podían ocupar diversos puestos militares, entre ellos la defensa del campo de batalla. O sea que Don Gengis era todo un feminista. Aunque no lo apoyen mucho las feministas porque más adelante no les agradará lo que se van a enterar. ¿Por qué unos nómadas pastores y recolectores querrían formar un imperio? A primera vista, la espectacular expansión mongol resulta difícil de explicar. Es cierto que los pastores nómadas eran unos guerreros formidables. Su estilo de vida los había convertido en excelentes jinetes y arqueros, y un clima atroz los había curtido para soportar las interminables penurias de la vida militar. Pero ninguno de los pueblos nómadas que les habían precedido como conquistadores surgidos de las estepas había tenido un éxito remotamente parecido al suyo. Son múltiples las teorías que intentan explicar las razones del inicio de esta expansión. Una puede ser porque se estaban llenando de gente. Una impresionante explosión demográfica se produjo en Mongolia para el siglo XIII, llegando casi a los 2 millones de mongoles. Otros explican que esta movilización se dio como consecuencia de que se estaban quedando sin pasturas para sus rebaños, y quizás esto empujase a las poblaciones a buscar nuevos territorios por donde extenderse.
pero probablemente la teoría que mejor explica esta expansión es la que se fundamenta en la propia razón de ser un pueblo guerrero. Las tribus de las estepas estaban unidas principalmente, y como era de esperar de un pueblo guerrero, por la vida militar. Si no se les daba a esa formación un objetivo claro, la coalición de tribus rápidamente se disolvería, como ya había ocurrido en otras ocasiones. O sea, en otras palabras, si nos aburrimos, dejamos de ser una coalición. Mejor vamos a hacerle la guerra a alguien, así nos divertimos. Era por tanto necesario buscar un enemigo común, y si además podía proporcionar abundante botín y riquezas para todos, mejor. Así se planteó la gran ambición de los pueblos nómadas de las estepas, la conquista nada más ni nada menos de China. Sí, la tenían contra los chinos. Esta fijación fue lo que llevó a dinastías chinas a construir la Gran Muralla China. Las hazañas de Genghis son impresionantes, y entre sus víctimas se cuentan dos de los estados más poderosos del momento: los imperios Jurchen, el nombre del imperio chino en aquel tiempo, y Juaresmio, el imperio musulmán. ¿En qué se basaba la efectividad del ejército mongol? Principalmente fue el carisma del conquistador mongol lo que le permitió disfrutar de la lealtad incondicional de sus soldados. La instauración de una meritocracia en el ejército, o lo que es lo mismo, la selección de los hombres para puestos de responsabilidad, por sus cualidades personales y no por su pertenencia a la aristocracia mongol. Aquí un ejemplo de hasta dónde llegaba la lealtad de sus hombres. Se cuenta que durante una confusa batalla contra los Tajichut, una tribu mongol que se negaba a reconocerle como Khan, acabó tirado en el campo de batalla con una herida en el cuello, y fue salvado por Helme, uno de sus guerreros, que le cuidó toda la noche y llegó a infiltrarse en el campamento enemigo para conseguir leche de yegua para su sediento y mal herido Khan. Algo que inspiraba esto era el propio carácter honorable de Genghis Khan. Por ejemplo, se cuenta que cuando uno de sus enemigos jurados le fue entregado luego de haber sido traicionado por sus propios generales, Genghis hace lo siguiente. Este consideró que como habían traicionado a su anterior líder, nada impedía que lo hicieran con él, y los mandó matar. Entonces Genghis le ofreció a su enemigo, llamado Yamuka, el perdón por ser su hermano de sangre. Pero este le contestó que como había un solo sol en el cielo, solo podía haber un solo señor en la tierra, y le pidió que se le diera una muerte noble, sin sangre. Genghis Khan cumplió el último deseo de su hermano de sangre e hizo que le rompieran la columna vertebral. Tendrá mucho de noble esta muerte, pero nada de indolora. Otro pilar del ejército de Genghis Khan fue la durísima disciplina que implantó. El conquistador mongol impartió esta rotunda orden a sus tropas: si vencemos, que ninguno tome botín en ese momento, pues ya será repartido más tarde. Y si tenemos que retirarnos, tornemos al lugar de donde hayamos partido. Y formados otra vez, volvamos a atacar con brío. Y como para disuadirlos a sus soldados de que aceptaran este mandato, dijo: todo aquel que no vuelva a la formación será decapitado. De esta manera eliminó uno de los principales puntos débiles de los ejércitos nómadas, que muchas veces veían como tras ganar una batalla los guerreros victoriosos se detenían a saquear el campamento contrario, lo que permitía escapar a los enemigos, por lo cual nunca terminaban de ser una victoria completa. A menudo los castigos por falta de disciplina eran colectivos. Si algún soldado de una unidad de 10 hombres huía en plena batalla, era ejecutado junto con sus 9 compañeros. Y si era toda una decena el que huía, entonces era ajusticiada la unidad de 100 soldados a la que pertenecía. Algo que le permitió seguir dominando los lugares ocupados aún en ausencia de sus tropas, además de debilitar la resistencia de sus próximos contrincantes, era el amplio uso que hizo Genghis Khan de la guerra psicológica. Esto fue lo que le ganó la fama de bárbaro sanguinario. Por ejemplo, cuando los pueblos se resistían a su dominación, él los arrasaba y mataba a todos los pobladores. De hecho, en una ocasión demostró una hazaña especial con uno de esos pueblos, que al terminar la batalla los mató a todos e hizo una pila con sus cabezas. Un lindo adorno.
Gengis Khan jamás se embarcó en una campaña sin reunir toda la información que necesitase sobre sus enemigos. Era frecuente que los espías viajasen en las caravanas comerciales o que se extrajera información directamente de los comerciantes. Otra de las ventajas estratégicas fundamentales del ejército mongol es el desconocimiento que sus enemigos tenían de ellos, siendo así muy difícil para sus adversarios calcular cuál era su número. Por ejemplo, se usaban estratagemas como montar muñecos en los caballos sobrantes, por ejemplo. Eso, unido a la gran movilidad de los ejércitos de las estepas, ponía el factor sorpresa siempre del lado de los mongoles. Debido a una caída del caballo, Gengis Khan sufrió graves heridas que lo llevaron a la muerte en agosto de 1227. Cuenta una leyenda que esto sucedió durante un asedio, por lo cual sus generales decidieron no dar la noticia de su muerte para no desmoralizar a la tropa. Entonces trasladaron el cadáver del Khan en secreto de regreso a Mongolia, y lo colocaron en un lugar secreto. De hecho, se dice que se mandó matar a los esclavos que trasladaron el cuerpo para que no dijeran dónde lo habían puesto. Y luego se mandó matar a los soldados que mataron a los esclavos para eliminar cabos sueltos, diríamos. Se desconoce actualmente el paradero de su tumba. En la actualidad, la búsqueda de la tumba perdida del Gran Khan se ha convertido en uno de los grandes retos de la arqueología moderna. En 25 años, el ejército mongol conquistó más tierras que el ejército romano en 400 años. El imperio era del tamaño de África, desde el Océano Pacífico hasta el Mediterráneo. Fue uno de los mejores generales de su época y se le considera merecidamente como uno de los grandes generales de la historia. Así llegamos al final de un video más. Espero les haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete para más contenidos del canal. Hasta siempre y gracias.